La historia reciente en Río Negro. Todos los martes a las 11 de la mañana. Señora violencia con ubres de petardo, palabra lanzallamas, razón criminal. La historia reciente en Río Negro. Con el doctor en historia Rubén Ángel Suárez. Señora violencia. La historia reciente en Río Negro. Todos los martes a las 11 de la mañana en el Tendal por FM Signos 90.9. Señora violencia. La historia reciente de Río Negro, un lujo que nos damos cada martes en el 90.9 y por internet al mundo, con el profe, el doctor en historia Rubén Suárez. Hola profe, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Qué lindo escucharte. Bueno, tuvimos un par de semanas que por distintos motivos no estuvimos al aire. Pero aquí estamos, firmes junto al pueblo como crónica, profe. Bueno. Y hoy vamos a referirnos a algo que es inédito en el país, que es un dispositivo de control social que tuvimos en Río Negro durante la dictadura, que es la directiva número 180, firmado por el gobernador Acuña, que tiene un nombre en código que se llama Martillo. Ah, caramba. Y el nombre de la directiva, el título de la directiva es Normas complementarias para la acción de gobierno en la prosecución de la lucha contra la subversión. Y ahí ya tenemos el primer detalle. Estamos en abril, la nota es del 15 de abril del 80, fue distribuido a todos los municipios y está hablando de la lucha contra la subversión en el 80. Es decir, está totalmente desfasado ese tema, pero es un tema que con el cual la Junta pensaba aglutinar esfuerzos para salir de ciertos problemas que tenía, de funcionamiento, problemas económicos. Recordemos que habían pasado 4 años del golpe. Claro. Lo que se denomina la subversión estaba totalmente descabezada y inexistente. Pero no hacía falta. Que había habido un atisbo en el 79 con la denominada contrainsurgencia. La contraofensiva. Pero en el título, como bien decís, profe, discúlpame, como bien decís, en el título hay toda una definición, porque dice prosecuciones, hay que seguir con esto, más o menos, ¿no? Hay que seguir, sí. Y bueno, ya nos estamos acercando al 80, nos estamos acercando a Malvinas, ¿no? Claro. También son los manotazos de la dictadura. Todavía estaba Videla, porque Videla se va en el 81. El último acto que tiene es inaugurar el puente acá de Viedma y Patagones, ¿no? El Basilio Villarino. Exacto, sí. Hay 81. Y este es un dispositivo que se denominaría nativo. Es exclusivamente local. Y se va a sumar a la serie de sistemas de vigilancia, de control que existían en ese momento. Por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Naval, el Servicio de Inteligencia del Estado, el Servicio de Inteligencia del Ejército, el Batallón 601, el Destacamento 181, el Servicio de Inteligencia de la Gendarmería, y el Servicio de Inteligencia de Prefectura Zona Norte, más el Departamento de Informaciones de la Policía de Río Negro. Todos esos servicios actuaban acá, conformaban la comunidad informativa, y se suma en abril del 80 esta directiva 180 Martillo, que se distribuye el 15 de abril a todos los municipios de la provincia. Y ese es el segundo dato. Ningún municipio de la provincia puede decir que no lo recibió. Incluso también lo va a recibir
el ministro de Gobierno, el ministro de Economía y Hacienda, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Asuntos Sociales, el ministro de Agricultura, el secretario general de la Gobernación, de Planeamiento, el secretario de Turismo, el secretario de Prensa y Difusión y el jefe de la Policía. Es decir, va a ser todo el gabinete y todos los intendentes van a recibir esto. Por ejemplo, la copia número 46 le va a corresponder al intendente de Viedma. Ah, caramba. La copia número 40 al intendente de Río Colorado, ¿no? Y así seguimos. Por ejemplo, la copia número 21 es para el intendente de Cholechuel, ¿no? Es decir, todos los intendentes reciben esto. Doc, ¿y en qué consiste? Sí. Doc, ¿y se sabe el autor? Estas cuestiones seguramente tienen varios autores, varios aportantes, digo desde la intelectualidad. ¿Se sabe quién pudo haber sido el redactor, el iniciador de ese plan? Sí, porque esto es una ampliación de las directivas secretas que se emitieron en el año 77 del Ministerio del Interior, con Arguindegui. Bien. Solamente es una readecuación a la situación provincial, pero prácticamente es igual, es decir, que los intendentes ya tenían esto en el año 77. Pero ahora se institucionaliza desde la provincia. Y se amplía un poquito en cuanto a darle a la intendencia otro rol mucho más efectivo, porque ya para esta época se habían sucedido algunos encuentros a nivel nacional donde se trataba de dar un giro a la municipalización de la dictadura de acuerdo al modelo chileno, ¿no? Entonces, es muy interesante este documento. Este documento estuvo perdido, apareció, se volvió a perder, volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque todo el material de inteligencia que se produjo en esa época, a partir del 80, en los municipios o en la provincia, la mayoría fue destruido siguiendo las directivas de un decreto de Viñone a mitad del año 83, donde decía que había que destruir todo el material de inteligencia. Pero como siempre, algo siempre queda. Y en este caso se pudo recuperar una copia completa de esta directiva en el municipio de Jacobachi. Hubo otra en Bariloche, pero esa se perdió. Y aparecieron después datos complementarios en otros municipios, como Conesa, como Río Colorado. Pero lo importante de esto es lo que dice el gobierno provincial en el encabezado de la nota en cuanto a la situación política, social, y dice que la subversión constituye un modo de acción de la guerra revolucionaria que desarrolla el comunismo internacional para imponer el marxismo en el mundo, abarcando todos los campos de la actividad humana, político, económico, psicológico, social y militar. Por lo tanto, hay que contrarrestarlo. Y dice, en donde las diferentes áreas de la conducción provincial van a formar parte de una estrategia nacional actuando coordinadamente. Es decir, la provincia se suma a lo que está haciendo la nación, ¿no? Es muy interesante eso porque sigue manteniendo ese léxico del comunismo internacional, el marxismo, la guerra revolucionaria, que ya justamente había pasado. Pero esta directiva tiene un carácter de guía y está dirigida fundamentalmente a orientar las actividades a cumplir en esa lucha contra la subversión. Y es muy meticulosa, Le dice a los intendentes que cuando la reciban, y esto es textual, la presente directiva será motivo de la máxima reserva. Es decir, este papel que reciben, que son más o menos unas 20 páginas. Cuando no sea consultada, y esto es increíble, debe permanecer en depósito en una caja fuerte y de no disponerse en armario con cerradura tipo Yali. Y sobre todo esto, en las comunicaciones que tienen que hacer los intendentes, porque tienen que mandar sobres
con los datos que van recolectando a la dirección general que está acá en la provincia, la Dirección General de Situación. Pero ¿cómo diferenciar los sobres? Bueno, en el sobre le tienen que poner el nombre encubierto de Martillo. Entonces, cuando esos sobres llegaban aquí a Viedma, eran separados y los sobres oficiales iban para un lado y estos sobres iban para el otro. Los dos brazos del Estado terrorista, ¿no? El legal y el que está oculto. Y sobre todo, y esta es otra recomendación que le hacen a los intendentes y que se repite varias veces, hay que tener mucho cuidado cuando se informa sobre los chilenos, ciudadanos chilenos, por la relación que tenemos con Chile. Venimos de un año 78 donde casi fuimos a la guerra. Dice, no hay que introducir temas de fricción que puedan afectar negativamente el desarrollo de la mediación. Y es muy, es un documento con todas las categorías castrenses, ¿no? Tiene un primer apartado que es la situación, esto que estamos comentando, tiene una finalidad, un alcance, coordinación y enlace y orientaciones sectoriales para las áreas de gobierno. Todos tienen que informar qué pasa en el ámbito cultural educativo, en el económico laboral, en el religioso, en el judicial, en el psicosocial, en el barrial. Incluso hay una planilla modelo para elevar los informes. Y es bimestral. Es decir, que a nadie se le vaya a ocurrir no cumplir con esto. Es bimestral. Tenemos un caso justamente de un municipio donde se pierden 2 folios e inmediatamente actúa todo el organigrama de la Dirección General de Situación del Ministerio de Gobierno de la provincia, que era la encargada de recolectar todo este tipo de información. Así que para abril del 80, todos los municipios están cursos en este nuevo dispositivo de control que se suma a todo lo anterior que ya venía funcionando y complementa las pautas nacionales. Pero sobre todo hay recomendaciones a los intendentes. Les dicen explícitamente: recomiendo que las medidas sean elaboradas en la más absoluta reserva. En el caso de ser sumamente imprescindible, podrá autorizar la participación de un número muy reducido de funcionarios jerarquizados a los efectos de colaboración. Es decir, los intendentes tenían que trabajar, si es posible, en solitario, o llamar a un grupo de extrema confianza, que hemos detectado en algunos municipios que existieron, para armar estas planillas y enviarlas en tiempo y forma a la Dirección General de Situación. Dirección General de Situación que estaba a cargo de un personaje que era del Servicio de Inteligencia Naval. Del tétrico SIN. Exactamente, el famoso SIN, ¿no? Y bueno, acá ¿eso era acá en Viedma, profe? Acá en Viedma, la oficina funcionaba cuando uno entra a la Casa de Gobierno, al patio colonial, a la derecha, primer piso. Ahí estaba el ministerio y estaba la Dirección General de Situación. Pero antes funcionaba en la legislatura. Al cerrarse la legislatura, la legislatura fue el lugar donde estaba esta oficina que se llama Dirección General de Situación. Una dirección muy fuerte que justamente dependía directamente del Ministerio de Gobierno, que estaba a cargo de Zenón Saúl Bolino, ¿no? Capitán de navío que vino después de desplegar su actividad en los campos de concentración de Puerto Belgrano. Es decir, que acá no teníamos a cualquier personaje, teníamos gente realmente muy habilitada para este tipo de cuestiones. Qué bárbaro. Así que en el próximo encuentro vamos a dar algunos ejemplos de cómo se buscaban las cosas,
cuáles fueron las responsabilidades de los intendentes, qué es lo que, cómo se rendían, cómo se organizaba territorialmente esto. Por ejemplo, en el ámbito político, la recomendación es segregación de la administración de los ideólogos, activistas e integrantes de las organizaciones político-marxistas, OPM. La OPM aparece en el lenguaje de la inteligencia militar en los 70 y se sigue manteniendo. Sí. Tus colaterales y organizaciones de fachada. Es decir, había que informar de todo, y era para todos los municipios. Es decir, que acá estamos hablando de un plan que justamente pone a todos los municipios en un plano de igualdad. Darwin, por ejemplo, en ese año 600 habitantes, es igual que Bariloche. El intendente recibe lo mismo y tiene que cumplir lo mismo. Es decir, si hay una imprenta, si hay un mimeógrafo, por ejemplo, tiene que dar cuenta de eso. El intendente de Darwin recibió la copia número 22. Si pasa alguien de la política y quiere hacer una reunión con correligionarios, con allegados, también debe ser informado, ¿no? Si no se hizo la reunión, también hay que informar que no se hizo la reunión. Transformaba a los intendentes en fijones de la inteligencia militar. Espías, claro, domésticos. La categoría que le pusimos fue espías domésticos, porque no hacen solamente una de las partes del trabajo de espía, es decir, buscan la información, después toda la clasificación, porque después de esto esto sería la inteligencia, después hay que hacer la contrainteligencia, ¿no? Claro. Justamente a los intendentes los van a mandar a recorrer las escuelas, a dar charlas, y lo otro, en el reparto de copias, que son 55 en el total, hay 7 que son de carácter reservado. Ah, caramba. Que entendemos que fueron al distrito militar, ¿no? De Río Negro, que estaba acá donde... En la calle Colón. Funcionó. Colón y Roca. Exactamente. Y a otros oficinas de la comunidad informativa. Justamente yo tengo ya un documento del Distrito Militar Río Negro, en Buenos Aires, el Archivo Histórico del Ejército, donde tenía, este distrito militar estaba abocado mayoritariamente a la conscripción. Claro. Pero también tenía una oficina de inteligencia, que justamente a partir del 76 deja de informar su actividad. Solamente se informan cuando el distrito va a un desfile o recibe tantos nuevos reclutas y todo eso, pero la inteligencia se deja de informar en 1976. Está claro. Bien, la verdad que queda abierto el capítulo para cerrarlo el martes que viene, que es cuando cerremos también este ciclo. 2 cosas que me gustaría decir y la tercera que también la dejo pendiente. A ver, para aquellos que quieren ampliar sobre, habló clarito el profe, sobre el Servicio de Inteligencia Naval, vayan a Google y googleen la lista de los agentes de inteligencia del Servicio de Inteligencia Naval, que publicó en el año 2010 la película la revista 23. Y ahí van a conocer nombre y apellido de Viedma y Patagones. Ahí los van a encontrar. Y sobre todo van a conocer la actividad. Claro. Porque al lado viste agente de reunión, exacto, radiotelegrafista, mecánico, inteligencia, sí, exactamente. Pero está todo ahí, digamos, no está todo de cara al sol. Solo hay que tener la voluntad de verlo, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Y la otra, gracias, Ricardo. Sí. Profe, me queda te hice la pregunta. Y no digo que la esquivaste, sino que respondiste con el dato de un historiador. Viste que siempre se dice que el famoso comunicado de la Junta Militar, el número 1 lo había escrito Mariano, el periodista,
Sí. Con Mariano Grondona. Grondona, sí. Bueno, porque yo te había preguntado si sabía quién redactó el Plan Martillo. ¿Quién se sentó a la máquina de escribir? Porque es casi para escribir una novela, ¿no? ¿Qué habrá sido ese que se sentó ahí frente al teclado a redactar semejante barbaridad? Lo que pasa que este plan tiene antecedentes. Uno es de agosto del 70. El director general de seguridad de CONASE, Comisión Nacional de Seguridad, en el 70, es un coronel, Pérez Velázquez, juntó a representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Prefectura y la Armada para tratar un asunto por pedido del presidente de la época. La forma en que las Fuerzas Armadas podrían presentar apoyo a las fuerzas policiales en la lucha contra la subversión. Y a fines de septiembre se arma en el ámbito del Ministerio del Interior la Comisión Coordinadora para el Apoyo de las Fuerzas Armadas y Seguridad a las Fuerzas Policiales, en el 70, ¿no? Y a partir de ahí, todas las policías van a estar integradas en este esquema. Y ese sería el primer antecedente de esta base de datos, porque en definitiva se arma una base de datos, que sería el Plan Martillo. Y en diciembre del mismo 70, un informe de inteligencia secreto que tiene el membrete del Ministerio del Interior, dice que el enemigo estaba constituido principalmente por el comunismo revolucionario, grupos religiosos tercermundistas, sectores del peronismo ortodoxo y otras corrientes izquierdistas, y buscaba la captación de los sectores estudiantiles y gremiales para una acción subversiva que se manifiesta en importantes zonas pobladas del interior del país, preferentemente. Es decir, y ahí ya empieza a actuar esa base de datos. Pero esa base de datos necesita actualizaciones. Entonces, en el 71, en Puerto Belgrano, Raúl Franco, que es vicealmirante, emite un documento caratulado como secreto y dice que luego de un análisis de la situación insurreccional que conmueve al país, año 71, la Junta de Comandantes emite la Directiva 271 para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión. ¿Qué dice el Martillo del 80? La prosecución de la lucha contra la subversión. Es lo mismo. Como consecuencia de ello, por el orden del señor comandante en jefe de la Armada, emití la Operación Martillo, que sustenta su eficacia en la capacidad de obtención de inteligencia del enemigo. Y es lo que pasa acá, porque no nos olvidemos que acá nosotros tenemos un gobernador de la Armada. Claro. Y ahí estarían todos los antecedentes y en qué se basa realmente esto, ¿no? Fantástico. Profe, mañana tengo la invitación que me coparticipaste y tanto te agradezco en el Consejo Deliberante de Viedma, de Iquique a Viedma, Teatro Colectivo con Compromiso Social, la cantata Santa María de Iquique. En 1 minuto y medio contame de qué se trata. Se trata de una tesis de grado de licenciatura en Ciencias Políticas, donde hoy la licenciada Belén García rescata ese hecho histórico, noviembre del 71, de la puesta en escena de la cantata Santa María Iquique por obreros de la Textil Viedma, estudiantes y vecinos, en una obra que se llama De Gran Formato, y que fue irrepetible y que, bueno, tuvo un éxito monumental. Y bueno, se van a enterar de muchas cosas que están totalmente ocultas, y conectándolo con esto que estamos hablando, van a ver cómo, sin saberlo, desde el año 69 estaba siendo vigilado el director de esa obra de teatro, que es el Coco Martínez. El Coco, querido, recordado Coco. Exactamente, así que justamente por los informes del Servicio de Inteligencia pudimos reconstruir con Belén García parte del derrotero de la cantata. Dale. Bueno, porque ahí, claro. Así que bueno, los esperamos. Nos vemos mañana y nos reencontramos el martes para ir cerrando este excelente ciclo que nos has regalado en este 2022. Profe, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias. El profesor Rubén Suárez, doctor en Historia, hablando de la historia reciente en Río Negro. La historia reciente en Río Negro.
Todos los martes a las 11 de la mañana. Señora violencia con ubres de petardo, palabra lanzallamas, razón criminal. La historia reciente en Río Negro. Con el doctor en historia Rubén Ángel Suárez. Señora violencia. La historia reciente en Río Negro. Todos los martes a las 11 de la mañana en el Tendal por FM Signos 90.9. Señora violencia.